Bueno, les contamos a todos, a todas que esta actividad va a ser grabada porque va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, como todos los diálogos, obviamente con el consentimiento de quien participa hoy con nosotras, de Santiago Morales. Antes de presentarlo, les damos la bienvenida a este encuentro. Los animamos y las animamos a que dejen prendidas sus cámaras. Como siempre decimos, estos espacios de la virtualidad nos acercan y nos alejan al mismo tiempo. Nos parece que es un placer y es un desafío poder reconocernos también en nuestros gestos, en nuestras caras, en nuestra comunicación, de la manera más espontánea y genuina posible, con lo cual los y las invitamos a abrir cámara y también a estar dispuestos y dispuestas a este diálogo, es decir, que van a poder participar, hacer preguntas a través del chat o abriendo micrófono a lo largo de todo el encuentro. Presentamos primero a esta asociación civil que le da marco a este encuentro. La asociación civil es en interdisciplina, la mayoría de ustedes ya la conoce. Somos una organización social que trabajamos desde hace ya muchos, muchos años, más de 10, más de 11 años, y de la cual formamos profesionales de Argentina, bueno, ahora también de España, eh, y brindamos capacitaciones, supervisiones, tenemos actividades abiertas a la comunidad como este y como otras, distintos proyectos territoriales y bueno. Y aquí estamos, siempre con el desafío de pensar la complejidad de una manera integral y con perspectiva de derechos humanos. En ese marco se da este espacio, Diálogos en Interdisciplina, y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Santiago Morales. Mi nombre es Agustina Céspedes, yo soy trabajadora social y una de las fundadoras de En Interdisciplina. Bien, yo soy Cecilia Manigrasso, soy psicóloga, la otra cofundadora, admitiendo gente, continúo, así que bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Bueno, mi nombre es Laurin Cosiati, soy trabajadora social. Me sumé el año pasado en Interdisciplina como coordinadora de proyectos y bueno, les agradecemos a todos y todas que se hayan sumado a este espacio mientras Santiago va contándonos un poco todo lo que tiene para decirnos. Pueden ir dejando preguntas en el chat que nosotros las vamos a ir recogiendo y si no también el micrófono cuando quieran es posible abrirlo. Para quienes ya han sido parte de este espacio, saben que Diálogos propone el desafío de un encuentro breve de aproximadamente 45 minutos con una persona o con un equipo que nos ayude a pensar, que nos conmueva, que nos sensibilice, que nos ayude básicamente a armar preguntas y a tener nuevos disparadores desde los cuales poder co-construir nuestras prácticas cotidianas. En este caso voy a presentar a Santi. Santi, vos después podés enriquecer porque seguramente es muy breve lo que vamos a decir. Santiago Morales es sociólogo, es educador popular, es investigador del CONICET, es escritor, tiene diversas publicaciones que nos proponen un abordaje crítico sobre el adultocentrismo. Podríamos decir mucho más de esas publicaciones, pero lo podríamos sintetizar así también. Y además es una persona que tiene una amplia trayectoria territorial, trabajando en equipos interdisciplinarios y con población desde la perspectiva de los derechos humanos, que es, por supuesto, perspectiva de infancias. Así que para nosotras es un honor volverte a recibir, Santi, te damos la palabra. Ahí estamos. Bueno, hola, buenas tardes, noches a todas, a todos y a todes. Es un placer para mí estar acá con ustedes, es una gran responsabilidad también, porque, bueno, estamos viviendo un tiempo de una crisis múltiple, ¿no? Una crisis civilizatoria, casi podríamos decir. Eh, entonces, en el contexto de ver tan compleja la posibilidad de ver nuestras vidas cotidianas y por lo tanto la de las niñeces, como un lugar al que ir con la posibilidad de sonreír, de habitar la alegría y la convicción de que la sociedad puede ser transformada. Bueno, es complejo. Yo creo que hay una necesidad de todos de ir encontrando pistas para ver cómo sortear.
este contexto tan crítico. Y bueno, en ese sentido espero que este rato que compartimos les haga sentido, en donde un poco mi intención a partir de la invitación de Agus, de Ceci y de Laura es compartirles parte del trabajo que vengo haciendo, por supuesto no desde la lógica o desde la perspectiva del tengo las respuestas, sino más bien un conjunto de personas venimos trabajando en un abordaje crítico de las relaciones intergeneracionales y eso nos invita a un gran desafío que tiene que ver con cómo hacemos para implementar en nuestras prácticas cotidianas, en nuestros trabajos profesionales, un enfoque de infancia, una perspectiva de niñez que nos aleje de las prácticas adultistas que reproducen el adultocentrismo de nuestra sociedad. Un poco con ese objetivo y también con la invitación a que cada quien sitúe estas reflexiones en su contexto y en su lugar de trabajo, es que les compartiré parte de lo que podríamos decir hipótesis, en buena medida, hipótesis de trabajo construidas, por supuesto, no individualmente, sino colectivamente, para caminar o seguir caminando en abordajes críticos, pero en perspectiva emancipatoria de las niñeces. Dicho eso, entonces, bueno, nuevamente agradecerles por la invitación y a ustedes por estar acá. Un poco pienso que podemos jugar para el comienzo con dos figuras que nos permiten de alguna manera nombrar parte de la ambigüedad con la cual se mira a las niñeces, a las nuevas generaciones en nuestras sociedades. Por un lado, la figura que nos ofrece Rousseau. ¿Vieron? Jean-Jacques Rousseau, que escribió aquel libro clásico, Emilio, o de la educación, que, bueno, en buena medida es uno de los libros que está en la base de las ciencias de la educación como disciplina. Ahí ofrece una figura del niño como buen salvaje. Siempre habla en masculino él y piensa al niño en realidad con un sesgo importante de tipo androcéntrico, pero en cualquier caso él piensa al niño como el buen salvaje. El buen salvaje en el sentido de que el niño es bueno por naturaleza. El niño, al igual que el salvaje, en la lógica o en la óptica del siglo XVIII, de un autor eurocéntrico, no podía esperarse otra cosa de la época, el niño es un buen salvaje, es bueno por naturaleza, es inocente, es ingenuo, y la sociedad lo corrompe. Esa idea que podríamos pensar romántica de la infancia es una idea que desde una perspectiva crítica de el adultocentrismo y podríamos decir la colonialidad que habita a las definiciones de infancia, nos incomoda. ¿Por qué digo nos incomoda esa definición? Y porque desde un romanticismo como forma de mirar a la infancia, lo que se produce es la operación de la despolitización de la infancia. Porque si el niño es inocente por naturaleza y es bueno por naturaleza, no tiene maldad, lo que sucede ahí es que es tan ingenuo como manipulable. Y es tan manipulable que hay que protegerlo hasta que cuando sea adulto pueda ejercer plenamente su condición de ciudadanía. La otra figura problemática también que les quiero compartir para empezar es la que nos ofrece Talcott Parsons, el sociólogo norteamericano mainstream durante el siglo XX, más importante para pensar a la sociedad y el funcionamiento de la sociedad en una clave funcionalista. Lo que él planteaba es que la niñez representa una inminente invasión de bárbaros, una inminente invasión de bárbaros. Con lo cual, mediados del siglo XX, muy presente todavía una mirada colonialista y también, bueno, muy, podríamos decir, racista de todas las etnias y culturas no occidentales. Desde esa mirada, considerar a la infancia como una inminente invasión de bárbaros implica asumir o reconocer que el papel de la sociedad adulta que les recibe es la de la civilización. Es el mundo adulto quien debe civilizar a esa inminente invasión de bárbaros que representa cada nacimiento. De manera que del adulto que protege a esa inocencia y fragilidad, al adulto y por lo tanto a las instituciones estatales
que debe domesticar, que debe gobernar de una manera eh, absoluta a esos bárbaros para poder instalar la civilización. En ese tándem, puesto en estas dos figuras, se mueve en buena medida, por supuesto con mil matices en el medio, pero todo esquema siempre generaliza y al generalizar quedan afuera diferentes particularidades, pero sirven esas dos figuras para pensar cómo nuestras sociedades, nuestras instituciones, nuestras normativas y por lo tanto las prácticas sociales que todas las personas llevamos adelante habitan de alguna manera esas dos miradas hacia la infancia. Ninguna de las dos se sale del adultocentrismo y ahora vamos a ver por qué. El adultocentrismo, como para poder poner en común un punto de partida, seguramente cada quien ya tiene una mirada, seguramente tengan una pregunta en torno a cómo no reproducirlo, o quizás tengan una perspectiva crítica de la propia crítica al adultocentrismo, lo conversamos, eh, pero el adultocentrismo es un sistema de dominio, de hallazgo reciente como categoría sociológica, pero que nombra incomodidades, cuestionamientos propios de las relaciones desiguales de poder entre generaciones que vienen habitando hace décadas a las personas que nos venimos dedicando al trabajo con infancias. En el caso de Latinoamérica hay una figura que es la gran precursora de esta crítica, que es la de Simón Rodríguez, dentro de lo que es el pensamiento pedagógico latinoamericano. Por fuera de Simón Rodríguez, que pudo decir claramente, enseñemos a las niñeces a ser preguntonas, diríamos con el lenguaje actual, él decía, enseñen a los niños a ser preguntones, porque ya veía que esa sociedad colonizada estaba replicando la lógica que 200 años después, o 100 años después, 150 años después, Parsons va a nombrar con tanta claridad de decir la infancia es una inminente invasión de bárbaros. Pero después estamos, eh, aunque lo desconozcamos en buena medida, en un territorio habitado por culturas indígenas, por pueblos indígenas que tenían y tienen una manera de ver a la infancia desde un respeto radicalmente diferente. Por ejemplo, a mí me interesa mucho reparar en cómo hay miradas todavía muy actuales que dan cuenta de esto. En Fiambalá, en Catamarca, hoy, las comunidades, por ubicar, por poner un sitio, invitan a las niñas, niños o niñas desde muy pequeñites a hacerse cargo de un chivito, de una cabra o de una oveja, como forma de ir creciendo cuidando, porque crecer es aprender a cuidar también. Y eso, lejos de ser visto por las propias comunidades como una mirada de reproducción del trabajo infantil, sí puede ser visto desde una perspectiva normativista y eurocéntrica que tiene una figura de infancia hegemónica como lente con la cual mirar las prácticas sociales, como una dinámica problemática en términos de trabajo infantil. Pero lo cierto es que hay una mirada de que el niño, la niña, la niñe tiene no solo la capacidad, sino el derecho, diríamos, con nuestra mirada normativista, de aprender a asumir responsabilidades. Y eso, desde una mirada parsoniana de ver a la infancia como la inminente invasión de bárbaros, o desde una mirada rusoniana de ver a la infancia como el buen salvaje, en ninguno de esos dos marcos entra la posibilidad de ir enseñando a asumir responsabilidades. Y enseñar a asumir responsabilidades es, por lo tanto, enseñar a tomar decisiones, cosa que nuestras sociedades adultocéntricas posponen cada vez más, lo cual resulta paradójico, porque en tiempos en los cuales ya nadie discute la condición de ciudadanía, o por lo menos quienes lo discuten están discutiendo la propia convención. Digo, me corrijo porque tenemos un presidente que niega el carácter de sujetos de las propias niñeces, ¿no es cierto? Pero entonces, decía, de la Convención Internacional de Derechos del Niño para acá, nadie discute que las niñeces son sujetos de derecho y por lo tanto ciudadanos en tanto tales.
Ahora bien, paradójicamente, cada vez más se aleja, se aletarga, se retrasa la posibilidad o la invitación, podríamos decir, de que las nuevas generaciones vayan asumiendo responsabilidades y por lo tanto vayan tomando decisiones que les afectan, que le afectan a su medio, que le afectan a su comunidad. Entonces ahí hay una de las tantas paradojas con las cuales nos enfrentamos en este presente de una crisis civilizatoria integral, en donde, como dijo alguna vez Mark Fisher, pareciera más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, o que una organización social y productiva de otro tipo, que no tenga como criterio ordenador de todas las decisiones importantes de las dirigencias políticas y económicas la maximización de la tasa de ganancias. Entonces, dicho esto, y afirmando que el adultocentrismo es un sistema de dominio, y que en tanto sistema de dominio es una extensión del patriarcado, que hace parte de un sistema de múltiples dominaciones, en donde el patriarcado, pero la colonialidad, pero también el capitalismo, pero también el capacitismo, van configurando formas de prácticas sociales que a su vez están sostenidas por la institucionalidad estatal, que lo que hacen es ir incorporando en las nuevas generaciones todos los antagonismos sociales que reproducen el estado de cosas. Dicho eso, entonces, les quiero compartir una placa para poder poner en un clásico cuadro de doble entrada algunos elementos para pensar esta distinción que hacíamos en el título de la protección integral al protagonismo de las niñeces. Vamos a ver si esto me sale. Se ve. ¿Se ve, Se ve no? Voy a chiquito, pero agrandar un se ve. poquito. Sí, si querés, podés poner en... Ahí está. Ahí se va agrandando, o estoy en eso, no, todavía no. Ahí está. Bueno, decimos paradigmas de infancia, pero bueno, más allá de si es paradigma o no es paradigma, la verdad es que el protagonismo de las niñeces no es un paradigma de infancia de este tiempo, pero sí es un horizonte emancipatorio. Es una invitación a pensar que es posible invitar a las nuevas generaciones a la vida de una manera diferente a aquella establecida por nuestras sociedades adultocéntricas y por lo tanto capitalistas. Y con esto quiero ser muy claro, es mi perspectiva, por supuesto no tienen por qué estar de acuerdo, pero el adultocentrismo es un sistema de dominio que fue apropiado por el capitalismo. Y el capitalismo lo usó, lo convirtió en una necesidad para su propia reproducción. Por eso nuestras sociedades ven a las nuevas generaciones como la futura mano de obra. Por eso todo el tiempo de la infancia es un tiempo pensado en clave productiva que lo que busca hacer es preparar a ese hombre o mujer, siempre en carácter, en una perspectiva heteronormativa, para la sociedad del mañana que le va a demandar algo. Esa mirada productivista es adultocéntrica, es capitalista y no solo niega el presente y la politicidad propia de la infancia, sino que además descarta a las personas que son adultas mayores. Porque si nos apropiamos de la metáfora de la psicología evolutiva y pensamos que las niñeces son inmaduras y que la persona adulta o la sociedad adulta es la sociedad ya madura, bueno, las personas muy crecidas no son útiles al sistema productivo y por lo tanto, ¿qué? ¿Están podridas? ¿Están demasiado maduras? ¿Por eso se las descarta? Bueno, son preguntas. En cualquier caso, este esquema me parece que puede ayudar como para ofrecer alguna mirada en torno a de qué hablamos cuando decimos es necesario un pasaje. Hablamos de la protección integral, acá podría haber una tercera columna previa
que refiera a la situación irregular. Pero eso no lo pongo porque tiendo a pensar que está bien dar por hecho que ya más o menos todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de situación irregular como paradigma de infancia del siglo XX y de protección integral. La protección integral se instala con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo cual fue un hito histórico, trascendente, desde una perspectiva política, pero fundamentalmente desde una perspectiva ética, de reconocer que las niñeces, personas menores de 18 años, son sujetos que tienen derechos y no son objetos de propiedad ni del padre ni del Estado. Entonces, la protección integral, si nos invita a ver a las niñeces como sujetas de derechos, el paradigma o la mirada que se afirma como del protagonismo de las niñeces o coprotagonismo, no sé qué toqué, hay una rayita ahí celeste, lo que plantea es la necesidad de reconocer que son sujetos sociales y políticos. Y eso, si bien puede parecer que no dejan de ser una cuestión terminológica, modifica radicalmente las prácticas. Porque vos con quién estás, ahora vamos a ir viendo en el desagregado algunas maneras de ver esa diferencia. Pero reconocer que son sujetos sociales y políticos implica también darles otra entidad, darles otro peso social. En tanto seres sociales y políticos son sujetos que co-construyen las instituciones que habitan, las comunidades que habitan, y por lo tanto excluirlas es un acto de violencia. No es ya solamente un problema normativo. La protección Santiago, integral implica, perdón, sí, te interrumpo simplemente para compartirte un comentario que hace una de las participantes, bueno, que está a tono de lo que estás diciendo. Ella, asocia esto que estás hablando también en la particularidad de las niñeces con discapacidad, ¿no? Con las cuales ella en particular, Luján, trabaja, y que son vistas como improductivas y descartables en el marco de este sistema bueno, y esto que vos estás proponiendo como marco interpretativo, para situar a las infancias. Eso. totalmente. Totalmente. Por eso para mí pensar la crítica al adultocentrismo tiene que ir de la mano de pensar la crítica al capitalismo. Yo sé que estamos en un tiempo histórico muy parecido a los 90, en donde parece que es el fin de la historia y en donde parece que pensar en una sociedad diferente a la capitalista es anacrónico, es ridículo. Pero bueno, lo cierto es que volvieron los insultos o volvió a instalarse en ciertos contextos, en el caso argentino desde la propia estatalidad, las categorías de comunista o de socialista como insultos. Entonces quizás es necesario retomar, como dice el Tato Iglesias en un texto que compone un disco del Rally Barrio Nuevo muy precioso, del 2001, 2002, por ahí si no me equivoco, que dice, es necesario retomar sin miedos ni prejuicios el tema de la revolución. Y en ese retomar, ¿qué lugar pueden ocupar las nuevas generaciones? Bueno, eso es una pregunta que me parece importante dejar asentada. Entonces, la protección integral asume a las niñeces como personas en desarrollo. Y el paradigma del protagonismo o esta otra mirada lo que intenta afirmar es que son personas ahora ya sí, completas en tanto personas. Todas las personas vamos viviendo y nuestros cuerpos se desgastan y se transforman. La idea de ver a la infancia como una etapa en desarrollo también es una mirada muy ligada a un paradigma positivista y eurocéntrico, de considerar que hay un centro y una periferia, hay un punto de llegada y hay un punto en procesual, y entonces la infancia, al ser ubicada como persona en desarrollo, jugando con la idea de la teoría de la dependencia, podría pensarse entonces que son algo así como personas en vías de serlo. Y si bien es cierto que hay un montón de diferencias de tipo biológicas y físicas en la infancia, también la hay en la adultez, porque como decía la compañera Luján, si no me acuerdo mal, que hablaba de las niñeces con discapacidad, las personas adultas también somos muy diversas, no somos todas iguales. Parte del adultocentrismo productivista es creer que hay un único modo de vivir la adultez. Y desde esa perspectiva también vamos desarrollándonos siempre las personas en tanto crecemos y nuestros cuerpos
se transforman inacabadamente. Entonces, el paradigma o la mirada del protagonismo afirma que las niñeces son sujetos ahora y por lo tanto eso tiene que ser una guía rectora de nuestras prácticas y de nuestros modos de encontrarnos intergeneracionalmente. Se reconoce, tercera fila blanquita, y promueve la defensa de los derechos de todos los niños y niñas en la protección integral. Si nos atamos a la letra de la convención, acá deberíamos decir de todos los niños, porque la traducción oficial de la convención al español no nombra en ningún momento la palabra niña. Y si bien puede resultar lógico, porque es del 89, después vinieron un montón de otros debates, lo señalo porque me parece importante reconocer cómo el protagonismo de las niñeces tiene que poder ser pensado como una manera de alojar a la pluralidad y diversidad propia de la infancia. Salir del esquema binario hegemónico, reconocer que existen infancias trans, travestis y no binarias, y que de alguna manera eh, es posible pensar, por lo tanto, en aquellos derechos que todavía faltan. Porque si bien la convención es un piso ético y normativo fundamental, hay que desacralizarla, porque hay un montón de derechos que faltan y hay un montón de letra que no está escrita. Empezando por el principal punto de partida, que es un documento de trascendencia mundial, el único documento de la ONU firmado por absolutamente todos los estados, menos Estados Unidos, porque se arroja el poder del soberano, que es el que imparte las normas, pero se queda por fuera. Pero perdí el hilo de lo que iba a decir. Pero bueno, no importa. En cualquier caso, lo que supongo que quería decir, a veces hago eso, hago oraciones muy largas, como si estuviera escribiendo y me pierdo en Perdón, el medio del hilo de la oración. Pero lo que quería decir es lo siguiente. documento de la OMS. Es necesario pensar en aquellos derechos que todavía faltan. Ah, esto iba a decir, ahí me acordé, claro. Que la convención fue escrita por personas adultas, lo cual resulta sensato, pero de ese proceso no participaron niñeces, lo cual puede ser cuestionable. Pero lo más cuestionable es que, visto desde hoy, en el momento seguramente era más difícil verlo, para nadie fue un problema que no hayan participado niñeces en los debates necesarios para poder pensar en sus propios derechos. El colectivo de la discapacidad tuvo mucha presencia cuando dijo nada de nosotros sin nosotros, cuando se sancionó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso para las niñeces no llegó. Y al mismo tiempo seguramente sea problemático pensar en una convención de tipo mundial. Más bien habrá que pensar en volver, generar asambleas constituyentes territorializadas para pensar las infancias de manera situada. En cualquier caso, y para ir cerrando, así podemos tener un espacio interesante de intercambio. Igual yo preanuncio el cerrar, pero como soy larguero me cuesta. Cuarta filita. Fundamental considerar la opinión de los niños y niñas en la protección integral. Pero el artículo 12, que seguramente conocerán, el artículo que establece el derecho a ser oído o a ser oída, o a ser escuchados, o el derecho a la opinión. Si bien después tiene la observación general del Comité de Derechos del Niño, que amplía muchas particularidades de qué implica ese derecho, lo cierto es que tiene una formulación tímida porque hay dos grandes condicionantes. Es el de la edad cronológica y la madurez. El niño y la niña tiene derecho a ser escuchados según su edad cronológica y según su madurez. Y eso abre a la posibilidad de la discrecionalidad adulta de aquellos o aquellas que aplican la ley, que ponen a regir el principio del interés superior de la infancia, y al mismo tiempo no prescribe, no obliga a nada a ese mundo adulto que escucha. Entonces, si bien es muy importante, viniendo de la doctrina de la situación irregular, en donde directamente eran objetos de tutela sin voz, es importante que exista ese derecho, bueno, no deja de tener una timidez que es necesario reconocer.
y desde la perspectiva del protagonismo de las niñeces deben ser parte de las decisiones que les afectan. Lo cual no quiere decir deben decidir como soberanos o debe hacerse aquello que las niñeces demanden o expresen o deseen. Porque si pensamos, mira, yo creo que estoy haciendo dibujitos, ¿no? Porque tengo como el pincel en el mouse y no sé cómo sacarlo. A ver, quizás tocando acá. No, peor. Bueno, no sé. Perdón si voy haciendo Estamos dibujitos, no es desafiando el intencional. adultismo a todos los niveles. Es una intervención en sí misma. Tal cual. Estás Me encanta dibujando, pensarlo así. estás dibujando en el Tal cual. texto. Estoy haciendo los garabatos, Sí. que en realidad son obras de arte. Em, bueno, entonces decía, ser parte de las decisiones que les afectan desde una perspectiva no adultocéntrica y por lo tanto que busque reconocer, obregar o provocar el protagonismo de las niñeces, no implica que decidan, sino que podamos revisar las maneras en las que se dan las relaciones sociales intergeneracionales para desarroparnos del carácter adultista de nuestros modos de trato e intentar decidir en conjunto. Cuando uno se reúne con personas semejantes desde una perspectiva adultocéntrica, que son aquellas personas adultas, porque para el adulto pleno, el adulto mayor no es un semejante, salvo que tenga más poder por cuestiones económicas, por cuestiones de género y entonces se impone o por cuestiones de clase. Perdón, o por cuestiones de prestigio académico o de alguna otra índole. Pero si no, el adulto pleno es adulto pleno y no reconoce como semejantes a los que están demasiado podridos o a quienes están demasiado verdes. Pero poder mirarnos y reconocernos como semejantes es reconocernos en nuestra diversidad y es poder reaprender a dialogar, es poder reaprender a escucharnos y que las decisiones sean tomadas de manera conjunta. Es un desafío desmesurado, porque todas las personas que nos reunimos acá vivimos en sociedades que nos ha preparado desde muy pequeñas para imponer nuestra voluntad. Y en buena medida, hoy estamos en un tiempo que a mí me gusta nombrar como el del segundo momento de la dialéctica, si pensamos en la propuesta hegeliana, manualizada como tesis, antítesis y síntesis, en donde quienes tenemos una sensibilidad hacia la infancia, vemos autoritarismos o adultocentrismos en todos lados, donde muchas veces lo que hay es un ejercicio legítimo de la autoridad. Entonces yo digo que estamos en el segundo momento de la dialéctica, estamos en el proceso de negar todo lo malo que tiene el adultocentrismo, en algunos casos, y eso nos lleva a un dejar hacer, a un laissez-faire para con las propias niñeces, que es muy problemático también, y que es casi tan adultocéntrico como el esquema anterior, porque nunca dejamos de tener el control. Y no podemos transmitir de generación a generación los marcos necesarios para la vida en comunidad, para poder habitar un espacio reconociendo la heterogeneidad que nos caracteriza, la pluralidad y la diversidad, pero también la necesidad de respeto. No por la edad que tenga cada persona, sino porque es una persona. Y por último, eh, desde la perspectiva de la protección integral, el Estado debe proteger a los niños y niñas, asegurando el interés superior. Y ahí se abren una serie de discrecionalidades, como decíamos un poco antes, que suelen ser grandes, dando lugar a todo tipo de prejuicios, de equívocos, de, bueno, prácticas adultistas. Entonces, la perspectiva del protagonismo de las niñeces lo que va a decir es el Estado no debe garantizar la protección de las niñeces, sino la de sus derechos. Y entonces, en tal caso, lo que es necesario es poder pensar en todos aquellos derechos que están faltando, además de, obviamente, garantizar la protección de los que existen. Toda la historia digamos, la historia oficial de los derechos de la infancia ha puesto el eje en la protección. Lo cual tiene lógica, porque tanto la Declaración de Ginebra de 1924 como la Declaración de los Derechos del Niño del 49, si no me equivoco, como la Convención de los Derechos del Niño del 89, bueno, las primeras dos surgieron después de grandes guerras mundiales,
Entonces había una preocupación evidente por parte del mundo adulto por proteger. Pero digo esto para subrayar que toda la historia de los derechos de las niñeces ligada a procesos político-pedagógicos o al pensamiento de pedagogos y pedagogas o personas adultas o incluso niñeces que han criticado las relaciones de poder intergeneracionales o que han intentado construir y luchar por una sociedad de nuevo tipo, tiene el eje puesto en la participación. Y esa diferencia es bien notable. Y lo aclaro porque la perspectiva del protagonismo de las niñeces surge de experiencias latinoamericanas de movimientos populares de niñeces que, intentando luchar por el reconocimiento de sus propios derechos, de su protagonismo y de su necesaria y válida autonomía, fueron encontrando en diálogo con personas adultas categorías para nombrar esa novedad que traían y que traen. Entonces, bueno, dejo un poco por acá para no acaparar tanto la palabra y seguimos conversando. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Santi, en principio por este primer marco que no podía dejar de pensar que enmarca también todos los diálogos que tenemos como desafío este año y que tienen que ver con cómo intervenimos, pensamos, jugamos, trabajamos con las infancias, ¿no? Y pensando que es un marco, bueno, fuertemente teórico lo que vos traes, pero al mismo tiempo desde un hacer y sentir y un sentir pensar que tiene base en los territorios y que tiene base en una interacción junto a los niños y proyectos junto a los niños también, ¿no? Lo traigo de nuevo para quienes se suman después, ¿no? Para poder situar algo de esto que se dice. Nos Sí, compartían en el chat distintos comentarios que te los vamos a compartir para continuar con este diálogo. Bueno, en principio, bueno, Nahuel nos dice, comparto poder salir de esta lógica de pensar las infancias como personas en desarrollo y que puedan ser ubicadas como personas completas, pero me pregunto qué mirada tener respecto a los procesos de socialización que lo asocio de alguna manera como fundamentales al desarrollo en las infancias. Desarrollo, entre comillas, en tanto posibilidad de crecer vinculándose con autonomía y habitar espacios saludables, al intervenir con infancias que habitan contextos con vulneraciones de derechos. Bueno, un poco, te paso la palabra, por supuesto, pero uno de los diálogos que teníamos, digamos, antes de dar inicio a este intercambio, también tenía que ver con eso, bueno, con esta tensión que existe para quienes trabajamos en la protección de derechos, de poder traer estas discusiones más amplias en relación al protagonismo ciudadano, en relación a las formas, ¿no?, de trabajo junto a los niños, del cuestionamiento de funcionamientos adultocéntricos que pareciera que se viabiliza mucho más fácil en los territorios y en el trabajo comunitario, pensar en términos de participación, ¿no? Y de cooperación intergeneracional, que en estos enclaves que todavía son muy resistentes a pensar el adultocentrismo, como, bueno, como es la protección, ¿no?, de derechos de niños, niñas y adolescentes, donde históricamente el relato que prima es un relato que los ubica en un lugar de víctimas, ¿no? Y desde allí también construir la participación tiene sus bemoles, además de los desafíos propios de la institución en la que cada uno se inserte, que aún con profesionales con intenciones instituyentes, bueno, suelen presentar más resistencia. Así que bueno, retomo un poco de lo que charlábamos tras bambalinas antes de este diálogo, para situar lo que dice Nahuel. Tal cual. Gracias, Nahuel, por el comentario y Agus también, por darle marco. Yo estoy de acuerdo con lo que planteás. Me parece que siempre hay un riesgo en quedar como atrapades en algunas palabras y no mirar qué es lo que estamos queriendo decir. Entonces, concuerdo, digamos, efectivamente, las niñeces están creciendo, necesitan cuidados específicos, necesitan que su mundo adulto les contenga, les aloje y tome decisiones, muchas veces con las que no están de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema?
El problema es cuando no existe diálogo, cuando no existe la posibilidad de enmarcar ciertas necesidades, y cuando el Estado, en sus múltiples dimensiones, se maneja con podríamos decir, una palabra que está muy de moda en este último tiempo, trágicamente, la doble vara, eh, que se expresa para mí en situaciones muy concretas, que les comparto y que me parece que pueden ser ilustrativas de esto que estamos conversando. Uno dice, claro, las niñeces tienen derecho a ser escuchadas y tienen derecho a ser parte de las decisiones que les afectan. Entonces, trabajo en un servicio local, provincia de Buenos Aires, supónganse, una persona, una niña de 8 años, está en un contexto de una vulneración de derechos galopante, realmente muy brutal, sin poner ejemplos, pero imagínense lo peor. Y entonces, en ese contexto, el equipo que interviene, el Estado que interviene, intenta tomar una decisión con esa niña de 8 años en torno a si quiere irse a vivir con la tía que vive a 150 kilómetros, a la que no ve hace muchos años, si quiere ir a una institución, a un hogar, que también todas las personas desde muy pequeñas construyen representaciones, esto también seguramente es algo que lo tienen muy presente. Entonces, si bien los hogares no son lo que eran en el siglo XX, en buena medida todavía ese imaginario está presente, que se transmite intergeneracionalmente, o si quiere quedarse en el lugar donde está, e intentamos empezar un proceso de intervención que va a llevar tiempo. Esa persona de 8 años, que muy probablemente nunca antes en su vida fue invitada por una persona adulta contenedora que la aloje, a tomar decisiones, a aprender lo que implica decidir, se encuentra en la situación quizás más difícil de su vida, teniendo que tomar una decisión que el propio mundo adulto, que se supone que la está cuidando, no puede tomar amparada en sus derechos. ¿Por qué traigo esta escena? Puede dar lugar a múltiples interpretaciones, pero lo que quiero subrayar es lo siguiente. Reconocer la necesidad de ir de la protección integral al protagonismo de las niñeces, lejos de desdibujarnos como personas adultas y corrernos a un papel de sean libres, nos implica una doble presencia. Lo que cambia no es si estamos o no estamos, lo que cambia es cómo estamos. Eso es lo que cambia, esa es la invitación, que es muy difícil porque implica reconocer todas aquellas prácticas de relación individual, pero también de marcos institucionales y por supuesto normativas que reproducen sistemáticamente el adultismo que tenemos incorporado. Pongo otra situación que me parece también muy ilustrativa como para dar cuenta de cómo se expresa muchas veces esto en nuestros propios territorios. Una persona de 13 años que va a la escuela secundaria o primaria, depende ahí sexto, perdón, sí, primero o segundo, secundaria, va a la mañana y por las tardes, 3 veces por semana, trabaja en la panadería que queda a la vuelta de su casa, en un barrio popular. Decir trabaja nos genera escozor, pero si decimos ayuda al panadero y el panadero o la panadera, vamos a poner una situación mejor, la panadera le acompaña, le pregunta cómo le va en la escuela, justo esos 3 días la referente de su casa no está, se va a trabajar todo el día. Entonces se queda ahí al cuidado y en la colaboración con una persona adulta, haciendo algo que elige hacer, que le gusta y que además le aleja de ciertos contextos que quizás puedan ser más peligrosos, eh, bueno, presenta un dilema. En general, desde la institución estatal, escuelas, organismos de protección, poder judicial, vemos esa situación y se nos encienden las alarmas de trabajo infantil, lo cual es lógico por la normativa que tenemos. Pero ¿dónde está la voz de esa niña, niño o niñe que puede decir, que puede pensar, que debe ser escuchada en ese contexto como para poder pensar el sujeto, el contexto y aquello que está haciendo?
y que muchas veces la normativa, nuestros propios prejuicios o nuestras propias ideas nos lleven a tomar decisiones sin escuchar las inquietudes, las necesidades, no solo de ese niño, sino también muy probablemente de su familia o de las personas que se quedan con la tranquilidad de que está en determinado sitio, eh, y que quizás de esa forma nos vemos empujados a tomar decisiones que contrarían las necesidades y el presente inmediato de ese niño o niña, pero que al mismo tiempo implican un aplicar la ley de manera coherente. Entonces ahí también se abren más dilemas. Por eso, reconocer la importancia de seguir discutiendo los derechos. Por supuesto, quienes trabajan con las leyes. Pero también todas, todos y todes somos sujetos que tenemos la posibilidad de al mismo tiempo de estar en el territorio, intentar dar discusiones a otro plano, en un contexto en donde se quieren sacar leyes para alivianar la pena de las personas que practican abuso sexual infantil, o en donde se quiere bajar la edad de punibilidad. Hay un montón de discusiones abiertas en el Congreso en este momento en torno a cuál es la mirada que el Estado tiene y la sociedad sobre las niñeces. Entonces, si bien es complejo porque estamos todos agotados y ganamos 5,50 pesos en general, bueno, también hay una pregunta ahí que tiene que ver con no solo cómo mirar ese frente también, sino también cómo desde los lugares que habitamos es posible llevar esas discusiones a las propias chicas y chicos, que a priori quizás es un tema que ni conocen ni les interesa, pero ningún interés en general brota de manera espontánea. Siempre hay llamitas que encienden las identidades, los gustos, búsquedas. Entonces también estamos a eso para mí. Santi, en base a lo que decís, ¿no? Antes de que continúes, como ir compartiendo algo de lo que vamos pensando con las compañeras, ¿no? Y después tenemos un montón de cosas también para retomar del chat, ¿no? Pero me parece que esto un poco también ubica algo que intentamos hablar siempre desde en interdisciplina, que es reconocernos en espacios en disputa. Nuestras instituciones están ahí, estamos disputando narrativa, estamos disputando prácticas. Y me parece que lo que vos describís, estas formas en las que se da el adultocentrismo, en las intervenciones, en los marcos judiciales, en los marcos de protección en general, muchas veces tienen que ver con la naturalización de la crueldad, ¿no? Digo la crueldad como contrapunto a la ternura, que es otro de los conceptos que vos traés y trabajás fuertemente, bueno, en las cosas que has publicado, ¿no? Y que compartís cotidianamente. Y volviendo a estas formas de crueldad tan naturalizadas, naturalizadas además no solo por la falta de diálogo intergeneracional, sino incluso entre adultos en el mismo espacio de trabajo, digo, porque hay espacios que ni siquiera están siendo habitados por niños, aun cuando hablan de los niños o se interviene con niños, ¿no? Y en este punto pensaba cómo mucha de esa crueldad también puede estar derivada de estas narrativas cristalizadas superficiales, ¿no? Esta idea de, bueno, el interés superior del niño. Bueno, el interés superior del niño, digamos, ahí hay mucho que construir hacia adentro, porque si no es solo la norma o solo el frente discursivo, ¿no? Y nuestras prácticas tienen que ir a desarmar eso. Y cuando vos contás estas intervenciones a modo de ejemplo, ¿no? Que es muy claro, cuando se responsabiliza al niño, cuando se delega en el niño decisiones que son muy complejas y que a veces tienen impacto en su integridad psicofísica, cuando se toma con literalidad también al niño por falta de herramientas, por falta de experiencia, por prejuicios, narrativas, cuando no se conoce al niño, porque esto también es otro punto, digamos, cuando vos das este ejemplo de, bueno, quizás un niño que en su comunidad trabaja, que tiene un referente afectivo, si yo voy a ver la norma antes de ver ese niño, ese adolescente, si no voy a ver esas necesidades, esos actores, ¿no? La constelación de actores dentro de ese territorio, ¿qué papel juegan en su proyección, en su deseo, ¿no? En sus recursos? Bueno, poco voy a poder decidir, ¿no? Y esto que parece una obviedad, que no podemos trabajar sin conocer al niño, es algo que sigue pasando en un montón de instituciones. Pasa, por ejemplo, en el caso de la adopción, a veces pasa también en el campo de la protección de los derechos, digo,
Y vos traías otro concepto para ponerle un subrayado que tiene que ver con las necesidades, ¿no? Y las necesidades no necesariamente es igual a pensar los derechos en general. Las necesidades van a tener que ver con con ese ser en su comunidad y en su familia en singular, con sus características singularísimas, también con la etapa del desarrollo que transita, digamos, con una mirada y un encuentro real y profundo con ese otro, ¿no? Que es una de las cuestiones bueno, que de hecho se mencionaron en el diálogo anterior y por eso, bueno, queríamos retomarlo. Eso. Perdón. Sí, María Laura, te Sí, no, escuchamos. ¿qué tal? Buenas noches a todos, un placer escuchar. Decía algo que es muy importante lo que están marcando. Yo trabajo en el Poder Judicial hace 21 años con presuntos víctimas, digamos, y hay que saber decir víctimas porque nos llegan a nosotros las denuncias, recibimos los testimonios, evaluamos, ni siquiera están en condición de víctima, están tan arrasados que víctima ya es un paso, es un acto posterior. Y realmente lo que sí se preocupa mucho, al menos a mí, hace tantos años, y es en la batalla que estamos dando, es que el abordaje del testimonio infantil en el proceso penal requiere una revisión de prácticas, las preguntas que se formulan, desde la interpretación que se hace desde una perspectiva adulta. Entonces, es un poco desde la comisión donde yo formaba parte, en el cuerpo médico, es justamente esto, ¿no es cierto? Tratar de enseñar a los jueces, ha cambiado bastante esto, a preguntar, porque si nosotros contestamos mal, digamos, en el sentido de se pide que los niños relaten, que dan un relato contextualizado, que tengan las capacidades y habilidades cognitivas necesarias para, y son niños de 4 o 5 años, porque en ese punto es donde hay que revisar las prácticas y todavía se tienen esa perspectiva. Y y tampoco la perspectiva, no hablamos de generación de derechos humanos, que sería el contexto, esto que has marcado, Santi, que es importantísimo, el tema del contexto, ¿no? Es decir, no solamente es un niño que como sujeto de derechos, se ha transformado en objeto de prueba. Si bien se ha revalorizado la palabra, se ha transformado, el derecho de alguna manera a ser oído es el derecho, no tiene derecho a callar. Entonces estamos en estos problemas, ¿no es cierto? Y el síndrome de alienación parental, y lo voy a seguir diciendo, ya no se presenta como tal, sino si el niño fue inducido o no, si tiene discursos adultos, ¿cómo no lo va a tener si tienen 4 años, 5 años y la subjetividad se construye a partir de que? Bueno, todas estas cuestiones que ustedes traen, nosotros debatimos muchísimo internamente y tratamos de, bueno, cada uno digamos, lugar, marcar la diferencia, ¿no es cierto? Y bueno, y pasar de sujeto de derecho a objeto de prueba, que es lo que de alguna manera hoy está un poco cuestionando. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Bien. Bueno, retomo otros comentarios del chat, que fueron surgiendo a medida que te escuchaban, Santi. Bueno, Florencia compartía en relación a las observaciones generales que dicen que los niños deben ser escuchados, que hay observaciones que hablan de que sin importar la edad, si bien a mayor edad y madurez va a tener más peso su decisión. Bueno, María Laura nos comentaba que recién tomó la palabra. También reconocer la autonomía progresiva según el Código Civil y Comercial es un principio clave que protege el derecho de niños, niñas y adolescentes a ejercer su derecho de manera gradual, adaptándose a su desarrollo y madurez. Un poco esto abre, digamos, bueno, otras discusiones, ¿no? También y otros debates más profundos en relación a cómo, ¿no? Cómo, porque escuchar a un niño, ¿cómo? ¿No? El encuentro pasado pensábamos en cuestiones, digo, cuál es el tono, cómo es la construcción de confianza, en qué espacio lo recibo, cuál es el tiempo, cuántas personas están presentes, si el abordaje es lúdico o el abordaje se adecúa a otros cánones, porque muchas veces es un escuchar que también se da en un marco de un entorno poco propicio y a veces cruel, ¿no? De esperar que un niño que no me conoce, al cual intento
convocar e interpretar desde un lenguaje adulto, responda rápidamente, ¿no? Luego Maricel nos dice, en la práctica, por lo menos en Córdoba, a pesar que el Código Civil no plantea edad mínima, acuerdan o no designar abogado del niño o niña en juzgados de familia. Natalia dice, al escucharte me quedé pensando en este sentido de no proteger a las infancias, sino proteger sus derechos. ¿Cómo se podría pensar cuando hace muchos años que los organismos que se encargan de estos derechos que no se vulneren tienen tantas carencias? ¿Cómo se podría llevar a cabo? Entonces, ¿cómo pensarlo cuando ya los derechos se vulneran y no se restituyen? Lo que quedaría es proteger las infancias, porque ahí es donde deberían estar sus derechos. Bueno, proteger las instituciones que cuidan las infancias, debe haber querido decir. Si no hay un sinsentido. Santi, vos abrí micrófono si en relación a alguno de estos querés hacer una devolución, y si no, yo avanzo porque hay un montón de comentarios. Bueno, y finalmente, el riesgo de proteger a las niñeces según el criterio de cada agente implica un gran riesgo de arbitrariedad, como sucedía en el paradigma tutelar. Enmarcar la protección como una protección de derechos pone un límite mínimo a la discrecionalidad del mundo adulto. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por tus comentarios y reflexiones. Me parece que bueno, me parece no, es un tema que da para un seminario largo. Sobre todo, lo interesante sería tener otra disponibilidad como para poner en común las experiencias de cada quien y de esa manera también desde la propia práctica ir encontrando aprendizajes, pistas. Yo lo que intenté hacer hoy es dar un marco general en una clave quizás un tanto abstracta, no tan presente o cercana a los emergentes cotidianos, pero que me parece que puede ayudar como para que también cada quien de manera crítica y creativa pueda dar lugar a estas reflexiones en sus contextos. Porque la realidad es que no es lo mismo en la institución, no es lo mismo en las niñeces con las que nos encontramos, no es lo mismo el lugar del país, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, tenemos mil bemoles. Entonces, parte de esa heterogeneidad que nos reúne acá es la que también vuelve, bueno, necesario que cada quien reinvente en su sitio. Lo que sí, a modo, si se quiere, de cierre, por lo menos por mi parte, o de apertura, como para siempre seguir pensando, es que hay algo de con algunos equipos con los que trabajo, bueno, ahí la veo a Su, del grupo de estudios, a Susana Pipina, del grupo de estudios Niñeces y Juventudes, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, donde venimos haciendo diferentes trabajos en este sentido. Un poco lo que venimos pensando es la posibilidad de pensar, valga la redundancia, en un modo nuevo de encarar un trabajo intergeneracional. Y venimos hablando de la perspectiva niña. La perspectiva niña pensando a lo niño como adjetivo. Es algo a lo que nos ha invitado el pedagogo brasilero Paulo Freire. A pensar lo niño como adjetivo, más allá de lo que implica la infancia o la niñez en diferentes disciplinas. Y pensar a lo niño como adjetivo nos invita a reencontrarnos como personas adultas con algo de la sensibilidad, de la creatividad, de la lúdica, del disparate, del absurdo, del pensamiento metafórico que nos habitaban en la primera infancia, como pistas importantes para transformar nuestra propia manera de vivir la adultez en un sentido que sea más simple, más fácil, más llano el encuentro intergeneracional. Porque muchas veces lo que nos pasa, retomando lo que decía Agus, es que en nuestras instituciones lo que falta es condiciones para el diálogo intergeneracional. Las niñeces muchas veces no tienen cómo decir aquello que sí quieren decir cuando tienen algo para decir. No tienen marco donde se pueda escuchar. Quizás está dada formalmente,
la posibilidad, pero no está dada humanamente en una clave de un mundo adulto disponible, con el cuerpo, con la sensibilidad, con la estructura espacial. Entonces, esta perspectiva niña nos invita a que individualmente e institucionalmente intentemos imprimir nuestros lugares de trabajo con una mirada más de tipo niña, una mirada infantil. No, lo cual no implica hablar de manera melosa o no hacer otra cosa que chistes en el cotidiano, sino más bien resignificar el sentido del humor en nuestro propio cotidiano y con las niñeces, como el gran vehículo, el juego para poder encontrarnos, e intentar recordar nuestra infancia, cómo veíamos el mundo cuando éramos chiquitites, qué nos indignaba, qué nos esperanzaba, qué nos gustaba de esas personas adultas que estaban por ahí. Les comparto una frase de una niña de un estudio sobre adultocentrismo que compone un libro que publicamos recientemente para intentar ir siendo, en tanto personas adultas, como aquella adulta o adulto que queríamos tener cerca cuando crecíamos. Ese lugar de quien me aloja, de quien me escucha. Seguramente ustedes tienen 1000 recuerdos de su propia infancia, de una maestra, un maestro o alguien adulto que no era de la familia, pero con quienes trazaron un vínculo de otro tipo, porque les escuchó un día que estaban tristes, porque les curó cuando se rasparon, porque les acompañaba a su casa y les ofrecía una taza de leche, porque cada tanto les ofrecía un caramelo, algo que tenía que ver con facilitar vivir en este mundo tan caótico. Y las niñeces, particularmente vulneradas y particularmente atravesadas por múltiples violencias, se encuentran en una situación de extrema orfandad. Aunque tengan a su madre, a su padre o a un referente adulto que medianamente se hace cargo. Una orfandad afectiva. Entonces, dar lugar a lo afectivo, al encuentro en nuestros lugares con esas niñeces e intentar trabajar cada quien desde donde puede, para que esos otros también se vayan transformando en ese sentido, es una manera de ir intentando alojar de otra forma. Eh, Así que bueno, por supuesto, es una invitación a seguir pensando. No hay recetas, no se las iba a dar, no tengo autoridad moral para eso, no creo que nadie lo tenga, porque justamente el problema es cuando aparecen los varones en general que van a decirle al resto del mundo cómo deben hacer las cosas. Entonces me parece a mí más interesante intentar despertar algo de intuición, algo de sensibilidad, algo de deseo para creativa y críticamente reinventar sus propios trabajos, cada quien desde sus lugares. Por supuesto, no sé si está logrado, pero sí es lo que me propongo siempre, porque me parece que algo de eso es lo que nos hace bien. Así que bueno, les agradezco mucho por mi parte este rato, esta escucha, y nuevamente le agradezco a la Interdisciplina por la invitación y por habilitar estos espacios necesarios. Santi, la verdad es que muchísimas gracias a vos por este espacio, muy enriquecedor como siempre. Sos la segunda vez que te invitamos a Diálogos en Interdisciplina, por aquella vez que empezamos hace como 2 años, bueno, después hubo una interrupción, la retomamos, pero bueno, siempre es un placer escucharte, muchísimas gracias bueno, por tus palabras. Pensaba, bueno, que siempre desde la interdisciplina pensamos en todas las capacitaciones, supervisiones, etcétera, desde la complejidad, y bueno, vos venís, ¿no? También a ofrecernos mayores conceptos y mayores posibilidades de mirada para poder seguir enriqueciendo esa complejidad que nos parece que es la única forma de abordar la realidad, ¿no? Que en sí misma es compleja. Así que bueno, muchísimas gracias a vos y a todas y todos los participantes. Tienen el mail de la interdisciplina para comunicarse por cualquier duda, opinión o incluso los datos de Santiago y se los pasamos a quienes les interese, red social, mail, etcétera. Y bueno, para quienes deseen también empezar a formar parte como socios de la interdisciplina, pueden escribirnos. Y bueno, y los esperamos el mes que viene para el próximo Diálogos en Interdisciplina. Van a estar recibiendo vía mail la invitación. Muchas gracias y que tengan una linda noche. Gracias, Santiago, gracias a todos y a todas. Muchas gracias.